ahí colaborándonos. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Se me escuchó? Sí, señor, se escucha perfecto. Bueno, espero que todos estén muy bien. Gracias a Cristian por la invitación. Me comentó de la necesidad de hacer una charla y pues esta charla ya la tenía preparada. Me parece que es un tema muy importante que debemos conocer todos. Acá vamos a hablar cosas muy sencillas. Voy a mostrar al final unos casos de tipos de alternativas de reconstrucción en fasciotomías. Pero pues en general la charla lo más importante es llegar a las cosas más sencillas que nos apetece a cada persona, a cada médico general para evitar complicaciones en los pacientes que podemos encontrar, ya sea por trauma, ya sea quemaduras o demás. ¿Listo? Entonces, empecemos. Para hablar de síndrome compartimental, debemos comenzar mostrando la definición. Esta es la definición universal que se le ha dado a un síndrome compartimental y, pues, dado su nombre, es un síndrome, es decir, que existe múltiples etiologías que puede desarrollar esta enfermedad, esta patología, y es compartimental en el sentido de que hay un incremento de la presión en un compartimento y pues generalmente el compartimento es más fácil que aumente esta presión y comprometa los tejidos en una extremidad. La presentación puede ser aguda o puede ser crónica, donde pues lo que nos compete en este momento vamos a hablar prácticamente de síndrome compartimental de forma aguda, que es lo que más nos interesa. Respecto a la fisiopatología, existen varias cosas importantes que uno debe tener en cuenta, el número uno, el aumento de la presión en el compartimento. Ese aumento de la presión del compartimento puede darse por dos motivos principales. El primero, y pues es una teoría que se desarrolla del espacio continente. Entonces, uno puede ser porque haya disminución del tamaño del compartimiento, o la otra porque incrementa el volumen del mismo. Es básicamente esa teoría. Cuando hay esa alteración de la presión del compartimento, hay una alteración de la perfusión capilar de los tejidos dado por esta presión de compartimento. Esta perfusión capilar de los tejidos va a generar una anoxia celular, va a generar una isquemia muscular, y al haber esa isquemia muscular va a haber liberación de mioglobina de las células musculares. Y esta liberación de mioglobina es lo que puede generar las consecuencias sistémicas del paciente, que puede llegar a la lesión renal aguda, a las alteraciones cardíacas, la acidosis metabólica, la hiperpotasemia y inclusive el paro cardíaco y la muerte, que pues es el evento más desafortunado que puede ocurrir en un síndrome compartimental, aunque no es el más frecuente. Este es otro, una gráfica en la cual muestra un resumen de la fisiopatología, y pues lo importante de esta gráfica a mencionar es el ciclo vicioso que hace este aumento de presión compartimental. Entonces vemos que el aumento de la presión intracompartimental disminuye la presión capilar, que ya lo hemos visto. Esta disminución de la presión capilar disminuye la perfusión capilar, y al disminuir la perfusión hay un ciclo vicioso de disminuir la presión, se disminuye la perfusión, disminuye la presión, disminuye la perfusión, y eso termina generando isquemia. La isquemia se da de dos tipos, pues da de todos los tejidos, pero los importantes a mencionar son la isquemia muscular y la isquemia nerviosa. Respecto a la isquemia vascular, vamos a tener una necrosis del músculo. Esa necrosis del músculo va a generar cicatrización, fibrosis, producción de cicatriz con los fibroblastos, generando colágeno tipo 3 a colágeno tipo 1 y perdiendo esas células fundamentales musculares para el movimiento, y la liberación de las toxinas que ya les habla. Doctor, disculpe, no le estamos escuchando.
Doctor, buena noche. No se le está escuchando, doctor. ¿Se me escucha? Creo que se me ha cortado. Sí, ahora sí. ¿En Muchas dónde gracias. me quedé? ¿En la anterior? En la anterior diapositiva, cuando estaba explicando lo de la necrosis muscular. Bueno, entonces bueno, lo importante acá a retomar es que pues existen las dos cosas importantes, la parte de necrosis muscular y la parte nerviosa. La necrosis muscular, como ya les había mencionado, primero por la liberación de las toxinas que puede generar la lesión renal y puede generar la muerte ocasionando una arritmia cardíaca. Y en la parte de la fibrosis que pues va a haber un reemplazo de la célula muscular fundamental para toda la parte de la movilidad. Y en cambio va a, pues, a haber producción de fibroblastos. Los fibroblastos van a generar colágeno tipo 3 que se va a convertir a colágeno tipo 1, pero se va a perder esa unidad motora importante. Y respecto a la parte de la isquemia nerviosa, existen varios tipos de lesiones que pueden ocurrir. Están las parestesias y las paresis, que son signos en los signos clínicos que hacen sospechar un síndrome compartimental, aunque eso es muy importante en el sentido de que uno no se debe esperar a que el paciente tenga parestesias y paresia para iniciar el manejo de un síndrome compartimental. Y ya como tal la necrosis nerviosa, que pues en conjunto con la necrosis muscular van a tener varias secuelas permanentes, como la insuficiencia renal crónica en el caso de haber tenido impacto en el riñón por la liberación de mioglobina. Va a haber contracturas por pues, la suma de la necrosis nerviosa con la necrosis muscular. El paciente va a tener anestesia en la zona, en la zona afectada y va a tener parálisis, y pues estas son cosas muy importantes que no son reversibles en un paciente, que si uno previene o inicia el manejo de forma rápida del síndrome compartimental, pues se pueden prevenir esas cosas. Respecto a la parte de la lesión nerviosa, la imagen de la derecha muestra tres tipos de ejemplos de lesión nerviosa. Entonces, ahí está la neuropraxia, la axonotmesis y la neuromesis. Básicamente, la diferencia entre una y otra es que la neuropraxia es una lesión que es parcial reversible, en la cual no se ve alterado el axón, el axonotmesis, y la neuromesis se ve alterado el axón, y la neuromesis no es reversible. La axonotmesis sí puede generar, pues puede ser algo reversible dependiendo de la cantidad de horas que haya pasado. Y en el texto acá de la izquierda es para mostrar la importancia de las horas de la instauración de un síndrome compartimental. Entonces vemos que en las primeras horas existen unos cambios neurológicos no son tan relevantes. Más o menos sobre las 3 horas del síndrome compartimental instaurado, el músculo sigue transmitiendo impulsos nerviosos, comienza a haber una neuropraxia sobre la tercera y cuarta hora, y vemos que cuando de la cuarta, algunos textos dicen la tercera, hasta la octava hora, el daño puede ser reversible. Cuando pasan más de 8 horas, el daño genera una axonotmesis, y al ocurrir esta axonotmesis, generalmente el daño ya no es reversible. Por eso es algo importante es de correr el síndrome compartimental. De etiologías existen muchas. Lo más frecuente que llega a los pacientes son las fracturas, los traumas en general. Los trastornos hemorrágicos no son tan frecuentes. Las quemaduras también son muy importantes. Respecto a las quemaduras, lo que más los que más nos importa son las quemaduras, obviamente, que afectan una extremidad y que son circunferenciales. Quemaduras que son circunferenciales, pues dado por esa distribución de la quemadura, tiene riesgo de hacer edema en toda la circunferencia de la parte quemada, y esto pues nos aumenta el riesgo importante de un síndrome compartimental. Otra de las cosas es los vendajes o los yesos apretados. Eso es algo importante. Uno debe estar bien seguro de que no le quede tallando al paciente el vendaje o el yeso que uno está colocando. Eh, Primero, para no hacerle una úlcera por presión, que es frecuente, es relativamente frecuente que ocurra eso. Hoy estaban viendo una paciente un trauma en un dedo, le dejaron una férula de Zimmer, y llegó con una úlcera por presión en el dedo por la férula de Zimmer. Entonces es algo que uno pensaría que no, que eso es absurdo, pero es algo muy importante que uno debe tener en cuenta, y uno siempre debe preguntarle al paciente. Eso es algo muy clave. Pero pues el principal, la etiología es la parte de trauma. Como ya les había hablado, está la teoría del tamaño contenido. Entonces, puede haber disminución del tamaño del compartimento, y pues se va a disminuir por
ya sea por un vendaje circunferencial apretado, un cierre quirúrgico a tensión, una escara por quemaduras, esas escaras que son duras, pues eso puede generar una disminución del tamaño del compartimento, o puede haber un incremento del contenido del compartimento, en lo cual ese incremento del contenido va a estar dado por sangre, que es una de las cosas principales de este aumento del contenido. En sangre, pues va a ocurrir en los pacientes con trauma o en alteración de la coagulación. Y el edema, en especial lesiones eléctricas. Las secciones eléctricas, recordemos que pues son muy importantes tener en cuenta. Los pacientes normalmente puede que no tengan visiblemente una lesión bastante importante en la piel, tejidos blandos, pero cuando pues las quemaduras eléctricas es muy importante hacerles una vigilancia al menos de 72 horas, mirar electrocardiograma, tomar paraclínicos, porque el tejido que más sufre por la resistencia respecto a que ejercen los tejidos respecto a la electricidad son la parte de los músculos. Entonces, uno ve incluso unas quemaduras que son bastante pequeñas, puntiformes en una mano, que pueden tener un compromiso realmente muy importante y que pudieron atravesar la línea media, pudieron atravesar corazón y generan arritmias. Entonces, pues es algo importante que uno tenga en cuenta. Y pues en consecuencia lo que estamos hablando de síndrome compartimental, esas quemaduras eléctricas en algunos casos pueden generar un edema muy importante de tejidos y pues nos toca tener en cuenta eso. El ejercicio, síndrome nefrótico, como unas causas no tan frecuentes, la trombosis venosa, se puede haber dado por unos fluidos exógenos, por una infusión, digamos, una canalización de esas que se infiltra en la vena, en la cual no se den cuenta la enfermera que sea un neonato, pues puede generar un síndrome compartimental, y lo he visto, vi una vez en la Misericordia, en la Misericordia no, en la San Rafael, un síndrome compartimental en un neonato. Estaba en manejo antibiótico por una sepsis neonatal temprana, y hizo un compartimental en una mano por una canalización. Entonces, pues es algo que uno debe tener en cuenta, algo que sucede, no es frecuente, pero es algo que sucede. Respecto a la presentación en las extremidades superiores, lo más frecuente descrito en la literatura es la fractura supracondiliar del húmero, o en las manos, en un trauma a nivel de la musculatura intrínseca de las manos. Entonces, en la imagen de la derecha vemos un trauma, la fractura supracondilia. Esto pues es algo importante que uno debe tener en cuenta. Pues eso es lo que más se asocia al síndrome compartimental en trauma, en miembros superiores. Y en miembros inferiores están las fracturas de diáfisis tibial, que son lo más frecuente, pero pues igual, cualquier trauma que uno vea, pues es importante sospecharlo y pues, descartar que no tenga síndrome compartimental. Respecto a la presentación clínica, esto varía entre un artículo y otro, pero siempre uno es el conocimiento popular de las 5 Ps o las 6 P. En algunos casos hablan de 6 P. Las 5 P, vemos que es dolor, palidez, pérdida de pulsos, parestesias y parálisis. Eh, el dolor desencadenado por esa necrosis, por esa isquemia, la palidez y el pulso dado a la parte pues, circulatoria, y la parestesia, la parálisis dada a la parte de la isquemia nerviosa. De esto, pues es algo relativo. Lo que clásicamente se habla como el signo más importante de un síndrome compartimental es el dolor. El dolor ¿qué característica tiene este dolor en un paciente? Es que la lesión no es tan grande para lo que el paciente tiene la lesión. Es decir, diciéndolo de otra forma, que el dolor es desproporcionado con la lesión que yo tengo. Esa es la clave de sospechar un síndrome compartimental. Pero ese signo es muy importante en los adultos. Cuando uno quiere descartar un compartimental en un niño pequeño, en un neonato, el dolor puede que no sea el signo más importante que uno debe tener en cuenta, y esto es clave, esto es fundamental, esto es fundamental. ¿Cuál sería entonces el más importante de las 5 Ps en el caso de un neonato, un niño pequeño? Entonces el dolor ya no sería lo más importante.
No puede uno esperarse a la pérdida de pulsos, porque la pérdida de pulsos es el último signo que se instaura. Entonces, si ya tengo pérdida de pulsos, ya esa extremidad sufrió y probablemente ya tengo la isquemia nerviosa, la isquemia muscular. Entonces, este de los pérdida de pulsos es algo que está importante colocar en estas 5 P's, pero uno no puede esperar a eso, uno no puede esperar a la perfusión, que es algo que también ocurre generalmente. Entonces llega al médico, mira si el dedo perfunde, el paciente aparentemente no tiene un dolor desproporcionado en un niño y dice no tiene un síndrome compartimental, pero ahí estamos cayendo en el error. Lo más importante en el caso de un neonato sería la parte de la poiquilotermia, la parte del edema. El edema es muy clave. El edema en un paciente con un trauma debe ser un edema blando y no debe exacerbarse el dolor a la movilidad pasiva de la extremidad. Si el edema es duro o hay exacerbación del dolor a la movilización pasiva de la extremidad, ese paciente tiene alto riesgo de estar en un síndrome compartimental. Esta es la parte clave en un neonato o en un niño pequeño, que uno debe examinar el edema. Si el edema es blando o el edema es duro y y si se exacerba el dolor a la movilidad pasiva. Siguiendo pues por la parte del dolor, no esperarnos nunca a la pérdida de los pulsos ni a la palidez, porque esos son signos tardíos, y las parestesias y la parálisis son síntomas que generalmente pues refieren los pacientes adultos. Los niños no refieren tanto estos síntomas, entonces pues no nos podemos esperar a que estén las 5 instalados. Lo importante es el dolor y la parte del edema. Como tal, para el diagnóstico, esto es el diagnóstico que muestro acá, esta diapositiva, no es lo que debemos hacer, pero pues es lo que está escrito en varios artículos estadounidenses, que dicen que el diagnóstico idealmente se debe hacer tomando la presión directa del compartimiento el cual está alterado. Eso lo hacen con un tipo con estos aparatos. Vemos acá la imagen de la izquierda, donde se inserta una aguja directamente a nivel del compartimento y el aparato mide cuánto es la presión. Si la presión es de 35 milímetros o más, dependiendo del compartimento, esto varía el compartimento, está en un síndrome compartimental. Ese es el diagnóstico ideal, top, que ninguno de nosotros lo hacemos en Colombia, no se hace eso, pero pues está escrito y por eso lo traigo a colación. El diagnóstico en nuestro caso, entonces ya no se debe a medir la presión directamente, sino a ver la presentación del paciente. El paciente está con un dolor exagerado, le inicio el manejo. El paciente tiene un edema duro, le inicio el manejo de síndrome compartimental. No me espero. Si yo me espero, pues el riesgo de la lesión nerviosa y las secuelas funcionales es muy grande. Para el diagnóstico que asisten otras cosas, sí, los laboratorios nos pueden ayudar para evaluar esa parte de necrosis muscular. Eso es un complemento cuando ya el diagnóstico está instaurado. Entonces, este ya no sería como diagnóstico, sino haría parte del manejo, esto parte de los laboratorios. Y las imágenes, pues, nos sirven, en el cuyo caso, pues, para ayudar a evaluar la etiología del síndrome compartimental, en cuyo caso no esté claro, pero pues realmente es algo que uno no se espera a tener. Esta tabla habla de la diferencia de un síndrome compartimental agudo versus una oclusión arterial, una neuropraxia. La oclusión arterial solo fue un fenómeno vascular y pues la diferencia entre uno y otro es que va a haber tanto dolor como parestesias, pero la presión del compartimento no va a estar alterada, no va a haber un edema en la oclusión arterial que pues nos ayuda a diferenciar con el síndrome compartimental. Y cuando hay neuropraxia, ya sea por alguna otra cosa, por algún golpe o demás, la presión no, tampoco va a ser aumentada y no va a haber un dolor a la extensión, pero pues parece que ese es el único síntoma que van a tener. Este artículo es un artículo publicado de autores ortopedistas, no es de cirugía plástica, donde hacen la evaluación de la presión de oxígeno dependiendo del tiempo de isquemia y reperfusión. Entonces, utilizan un tensiómetro, lo insuflan a una presión mayor a 180 milímetros de mercurio y
evalúan el tiempo, cómo es el comportamiento de la reperfusión de la presión de oxígeno cuando sueltan la presión insuflada en el tensiómetro. Entonces, este estudio muestra varias gráficas. La primera es cuando hay 2 horas de isquemia y a la cuarta hora hay una reperfusión. Entonces vemos la línea negra es la parte de la presión de oxígeno, vemos la caída del oxígeno en las primeras 2 horas a una presión de 5 de oxígeno, y cuando hay la reperfusión inmediatamente la recuperación de la presión de oxígeno en los tejidos y hace una reperfusión adecuada. Vemos en la imagen de la derecha ya no 2 horas de isquemia, sino son 4 horas de isquemia con 4 horas de reperfusión, donde hay una meseta igual de disminución de la presión de oxígeno y una recuperación que es parcial. Vemos que ya no es una recuperación como en la primera imagen que llega a 20 casi inmediato a la presión de oxígeno, sino que hay una recuperación a 10 y va descendiendo, no mejora como tal esa presión de oxígeno. Y vemos cuando han pasado más horas, 6 horas de isquemia con 4 horas de reperfusión, donde hay la caída inicial de la presión de oxígeno. Ocurre la reperfusión, pero en la presión de oxígeno no se ve afectada. Y acá hay otra de 4 horas de isquemia con 4 horas de reperfusión, llevando al paciente a fasciotomía, en la cual vemos la caída de la presión de oxígeno. Y una vez se hace el manejo quirúrgico con fasciotomía, vemos el pico de elevación de la presión de oxígeno, justificando el por qué se debe hacer un manejo con fasciotomía para mejorar la presión de oxígeno. Pero no podemos esperarnos hasta 6 horas porque vamos a tener este comportamiento de gráfica donde la presión de oxígeno de los tejidos no va a recuperar a pesar de que uno le dé el manejo. Entonces, esta gráfica busca mostrar eso. El tiempo en un síndrome compartimental es importante. Y pues la fasciotomía en este caso sería un manejo muy importante para hacer esa recuperación de presión de oxígeno de tejidos de forma rápida. Este es otro artículo que quieren evaluar la sensibilidad, la especificidad de medir la presión del compartimento en un síndrome compartimental agudo. Escogen 1.184 pacientes de 12 años de edad o más, todos con fractura de diáfisis tibial. Recordemos que la fractura de diáfisis tibial es la más frecuente que genera el síndrome compartimental en las piernas. Estos escogen pacientes entre el 98 y el 2007. Es una revisión retrospectiva de la monitorización de la presión intracompartimental y el manejo con fasciotomía. Y básicamente todos los pacientes con la fractura de déficit tibial se someten a una monitorización inmediata de la presión compartimental. En este caso, pues es el mundo ideal donde miden la presión y de forma profiláctica, y depende el nivel de la presión del compartimento, definen hacer una fasciotomía o no. Entonces, el diagnóstico síndrome compartimental lo hacen con una fórmula de presiones. Y a los que tienen este diagnóstico teórico por milímetros de mercurio los llevan a fasciotomías. Y en el manejo quirúrgico, el diagnóstico correcto de que ese paciente estaba en síndrome compartimental es que haya un cambio de color de los músculos y que haya un escape. El escape de los músculos es que hay tanto edema en la extremidad que uno, al hacer una simple cortada del bisturí, el músculo salga a través de la fascia por tanta tensión que tiene. Salga, es una forma particular, no sé cómo describirlo para gente que no lo haya visto, pero es básicamente eso. Está tan edematizada la extremidad que uno libera un poquito de fascia y el músculo intenta salir a través de toda la fascia. O sea, como que uno no tiene que cortar casi fascia para que el músculo salga y rompa el resto de la fascia y libere la presión. Es como ese signo que muestran para que el diagnóstico sea correcto. Un diagnóstico incorrecto de los pacientes que se les lleva fasciotomía es que el cierre de las heridas sea sin tensión a las 48 horas, porque si en teoría hacen un cierre sin tensión a 48 horas, pues el paciente no tenía un síndrome compartimental porque no hay un edema suficiente en la extremidad. Y el seguimiento son más aproximadamente casi 60 semanas de todos estos pacientes, de estos 1.184 pacientes. Entonces, esa es la tabla de las características demográficas entre entre unos pacientes y otros. Vemos la gran cantidad de monitorizados. Hay unos pocos pacientes no monitorizados de otras patologías, y la mayoría pues son por fracturas cerradas en ambos grupos.
Acá es una tabla de los pacientes que se llevaron a fasciotomía, que fueron 152 pacientes, dado por esta clínica de la diferencia, en la fórmula matemática, las diferencias de presiones cuando se le está haciendo la monitorización continua del compartimento, y vemos que los verdaderos positivos son 141, 92.8%, y se quedan un 3% y un 3% entre falsos negativos y falsos positivos, que realmente no es un valor tan grande. Y en los pacientes que no se llevan a fasciotomía, la parte del valor verdadero negativo es un 98.7%, y solo hay unos 9 casos en todo el total que son falsos positivos o falsos negativos. Y acá muestran una diferencia de dando positivo o negativo en la presión intracompartimental al hacer la monitorización con el síndrome compartimental, y vemos que pues, los pacientes que son realmente positivos son 141, y los pacientes que son realmente negativos son 689, por lo cual vemos que la monitorización del compartimento tiene alta especificidad, tiene alta sensibilidad, más o menos un 92%, pero la especificidad es más grande, es del 98%. Entonces, esto es como un estudio complementario a lo que tienen los artículos de Estados Unidos de hacer el diagnóstico con medición de la presión compartimental, pero pues eso no se hace, pero pues, es un artículo para llamar la atención. Como tal, la parte del manejo, que es lo que nos importa. Las dos medidas son: si el paciente tiene vendajes, quíteselos. Hacer la elevación de la extremidad, eso es un manejo preventivo cuando el paciente no está aún en síndrome compartimental. Y hay unos artículos que mencionan la administración de corticoides endovenosos, dosis de prednisona 1 miligramo kilo día, que eso está muy debatido, solo es un artículo que encontré. Sin embargo, pues realmente esto no, pues no, los demás artículos ni lo mencionan, no evalúan que sea necesario, que sea importante la administración de corticoides para el manejo. Solo es una forma pues que encontré para mostrarles. Sin embargo, pues esto no es tan importante. Lo importante es la elevación de la extremidad, retirar los vendajes en la parte preventiva, y el tratamiento pues es la urgencia ortopédica o la urgencia de cirugía plástica. De las pocas urgencias de cirugía plástica sería esta, realmente muy importante, que es el manejo del síndrome compartimental. ¿Cuál es el manejo de un síndrome compartimental? Realizar fasciotomías. Ese es el manejo, no ha cambiado en muchos años y sigue siendo el manejo ideal. No hay ninguna evidencia adicional que uno diga existe otro manejo diferente a las fasciotomías. No, las fasciotomías es el manejo inicial, el manejo más importante, y pues es lo que se debe realizar. Estas fasciotomías que buscan hacer un desbridamiento del tejido vitalizado y hacer la liberación del compartimento. Cuando se hace la fasciotomía, uno debe dejar un vendaje que no sea compresivo, no compresivo. En algunos casos uno deja un sistema de presión negativo. El sistema de presión negativo o el sistema VAC es un sistema en el cual hay una máquina controlada por un sistema operativo, en el cual esta máquina genera una succión constante, puede ser una succión o intermitente o una succión continua, y eso nos va a ayudar a disminuir el edema de la extremidad. Es una de las alternativas que se puede dejar, un sistema de VAC. Y normalmente se pasa una revisión de fasciotomía cada 48 horas o cada 72 horas, dependiendo del contexto clínico, para ir cerrando poco a poco los tejidos, y pues ir recobrando como tal eh, y haciendo el cierre como tal, y para mejorar el pronóstico del paciente. Pero pues el cierre eh, está inmediatamente ahí secundario a lo que uno vea del manejo del edema de la extremidad. Esta es una imagen para mostrar los compartimentos que tiene la mano. Normalmente pues uno médico general uno no sabe esto, y pues no, de la charla no aspiro que sepan esto, los compartimentos, pero pues existen varios compartimentos que uno debe liberar en la mano. En la mano uno debe hacer fasciotomías tanto en la cara dorsal como la cara palmar. Las fasciotomías, como lo dice su nombre, es liberar fascias, ¿sí? No es solo abrir piel, tengo que abrir la fascia.
que es algo también que uno ve en algunos casos de especialistas que abren piel, pero la fascia no la abren completamente y pues eso es algo importante que uno debe realizar. Eh, en la imagen acá arriba a la derecha vemos cuáles son las tres líneas, los tres ejes de las incisiones dorsales. Uno puede hacer dos o tres ejes, dos o tres incisiones. Una a nivel de la comisura entre el cuarto y el quinto dedo, otro en el eje del tercer dedo y otro en la comisura del primer y segundo dedo. Son formas de fasciotomía que se pueden utilizar. Ya para la parte del antebrazo, existen dos técnicas en esta imagen. La C es la técnica que se hacía convencionalmente y es hacer la liberación del túnel del carpo y hacer una incisión en forma de V o en forma de Z, de forma recta, con ángulos rectos, a través de la cara anterior del antebrazo y cuando uno llega al codo hace una incisión de forma curvilínea. En la imagen B es una alternativa que realiza cada vez más con frecuencia y es no hacer una incisión recta, sino hacer una incisión en forma como de S, de zigzag, en el cual en el momento del cierre se ve que hay menos retracciones, una cicatriz mucho mejor, con menos secuelas estéticas y funcionales cuando se hace una incisión de forma de Z o una incisión de forma rectilínea, como lo vemos acá. Entonces, generalmente se está tendiendo a hacer el abordaje del B, pero pues también se puede utilizar el C, no hay ningún problema. En esto, cuando uno hace la liberación, síndrome compartimental en un antebrazo, una mano en un antebrazo, pues idealmente uno libera todo el túnel carpiano, libera toda la cara anterior. En las fasciotomías no existe la mini fasciotomía. O sea, si uno ve a un paciente con síndrome compartimental, debe abrirlo completamente, abrir toda la fascia, porque también es usual ver que hacen mini fasciotomías, entonces tiene mucho edema, por ejemplo, en el codo, entonces le hacen una fasciotomía pequeña y a nivel del codo, eso no sirve, uno no está liberando la fascia. eh, que pues también lo he visto, también lo vi en San Rafael, un paciente remitido de Casanare y pues tenía una mini fasciotomía que realmente eso no va a ser gran medida, gran manejo. Como tal de complicaciones, si uno no da el manejo del síndrome compartimental, la pérdida de la extremidad o la necrosis de tejidos blandos de músculos de nervios del compartimento afectado, que pues va a generar una morbilidad importante en el paciente. Una de las cosas que están llamadas, que es lo más conocido, es en el miembro superior, la contractura de Volman. Acá la imagen de la derecha, que es una imagen en forma de la mano, en forma de garra, donde una necrosis de toda la musculatura intrínseca y extrínseca de la mano, y pues esa mano no es funcional, uno no puede realizar prácticamente ningún movimiento grande. ¿Qué otras complicaciones? El síndrome por aplastamiento o rhabdomiolisis. Al haber esa rhabdomiolisis, pues nos genera la falla renal y la muerte, que es lo que ya hemos mencionado, la fisiopatología. Y para mostrar, pues, esto es un artículo publicado en 2014. Este artículo muestra, esa es una disección en porcinos, hacen una similitud infiltrándoles albúmina en la extremidad y hacen una similitud del porcino teniendo un síndrome compartimental en la extremidad. Este estudio lo hacen para evaluar qué tan importante es abrir toda la fascia, la mitad de la fascia, un poquito de la fascia, en relación a lo que les decía, en este caso, en que no existen mini fasciotomías. Entonces hacen un estudio con varios porcinos en donde les infiltran albúmina y a unos le abren un poquito más, a otros les abren un poquito menos y pues lo importante en ese estudio, esa es la gráfica que muestra de relación de la presión del compartimento en milímetros de mercurio con el porcentaje de fascia que se libera. Y lo importante de la gráfica es que más o menos la presión del compartimento vemos que está
realmente disminuye, pues eso depende dependiendo de cuánta es la presión inicial. Vemos que las presiones iniciales que no son tan altas, miren estas imágenes acá entre el 20 y el 40, una liberación de fase de más o menos un 40-50% ya es significativa para disminuir esa presión del compartimento. Pero entre mayor sea la presión del compartimento, pues la liberación de fascia debe ser mucho mayor para que esa presión del compartimento disminuya, y al disminuir la presión del compartimento aumenta la presión de oxígeno del tejido. Básicamente lo que uno concluye con este artículo es que la liberación de fascia debe ser al menos más o menos de un 60-70%, pero que idealmente si usted puede abrir el 100% de la fascia, hacerlo para asegurarnos que la presión del compartimento disminuya y la presión de oxígeno del tejido aumente. Y los siguientes artículos que les voy a mostrar son cierres alternativos de fasciotomías. Existen varias formas de cerrar una fasciotomía, varias técnicas, depende del cirujano. Esta es una técnica que se utiliza con un aparato un aparato de expansión tisular para ayudar a generar el cierre. Que la premisa de un expansor tisular es que recluta tejido local, estimula el crecimiento dentro del tejido a expandir, y el expansor tisular pues genera una presión constante de los tejidos a una tensión sin ser sobreexagerada para pues que el tejido vaya cediendo y pues haya un reclutamiento tanto vascular como de tejido local. La ventaja de utilizar el expansor tisular, según el artículo que les muestro, es usar el tejido local evitando tener un sitio donante, hacer un colgajo libre en algunos casos, un colgajo locorregional gigante. Pues esa es la ventaja que plantean en ese estudio. Y básicamente se hace una forma de zigzag con el dispositivo. Este es el expansor tisular, este es el aparato que mide la presión, el 2. Y se hace una forma de zigzag a nivel de todo el defecto. Esto está unido con unas láminas, con unas suturas que generan harta resistencia, y la idea del dispositivo es ir tensionando para hacer la aproximación de los bordes de la herida. Entonces muestran varias imágenes. Esta es la instalación del dispositivo. Adicional, le colocan un sistema VAC, acá está el sistema de presión negativa, de forma continua para que pues, haya disminución del edema y pues, se vaya haciendo el cierre progresivo con este dispositivo. Este es un dispositivo que tiene una IA, una inteligencia artificial, en el cual pues, va midiendo qué tanta presión soporta el tejido y va haciendo la tensión entre un borde y otro respecto a esos hilos. Entonces muestran las imágenes iniciales, vemos la fasciotomía, van haciendo el cierre en los lugares donde se pueden cerrar, vemos el defecto de cobertura importante, se le coloca el sistema en la imagen de la derecha. Acá está el sistema colocado, acá está con la inteligencia artificial que se conecta a un monitor, el cual me va generando cierre de tensión, y vemos la progresión de los días entre el primer día, cuando comienza a hacer el cierre con el defecto de cobertura que es bastante grande acá a nivel del antebrazo, después del sistema VAC. Después, unos días con este sistema donde veamos la diferencia entre el diámetro, entre el tamaño del defecto de cobertura inicial y el defecto de cobertura que va quedando residual. Y en la imagen de la derecha, como ya casi todo se ha logrado cerrar con el sistema, con este expansor tisular. Creo que hay otra imagen. Esta es la imagen final del cierre de este defecto a esto con el expansor tisular. No hay otra imagen, pero lo importante pues, es una alternativa que se puede utilizar. ¿Qué pasa acá en Colombia? No hay expansores tisulares y realmente requieren mucho tiempo para hacer el cierre, entonces normalmente no es la predilección de un cierre como tal de una fasciotomía. Este es un artículo del Servicio de Cirugía del Hospital El Salvador, en Santiago de Chile. Es un artículo que muestra un estudio entre 2007 y 2011 con pacientes que requirieron fasciotomía, en 41 pacientes, y le hacen un manejo con una forma de Bessel loops. Los Bessel loops son estas cuerditas azules y rojas
Generalmente estos vessel loops lo utilizamos en cirugía para hacer, para marcar cuando hacemos la disección de un vaso o una arteria, queremos seguirla, un nervio, se pasa al vessel loop como marco de referencia, pero en este caso utilizan el vessel loop para hacer el cierre progresivo, entonces generan un trenzado en toda la herida y con el paso de los días se van apretando las cuerdas tanto de un lado como del otro, es como un cierre de acordonado de un zapato en el cual cada día se va ajustando un poco más la tensión de un lado y otro. Es una técnica que se usa de forma más rudimentaria, no se utiliza con estos soportes, acá vemos en la imagen, no sé si logran ver, pero hay unos soportes como unos agujeritos de acero en los cuales se anuda el bezel loop. Acá pues no tenemos eso, no lo usamos, a veces utilizamos un tipo de sutura, un bicril, un prolene, eh, resistente, que sea un calibre grueso y se va apretando conforme pasan los días para ir cediendo la tensión y ir cerrando el efecto de cobertura, pero pues es algo que uno podría utilizar. Vemos acá la imagen de ese efecto de cobertura trenzado cuando se ha ajustado más, casi el cierre completo y luego haciendo la sutura de la piel para hacer el cierre. Y otra técnica que es llamativa, no es recomendada, pero pues es llamativa, es una técnica que muestran en técnica cuerda de arco con unos clavos Kirchner, haciendo, pues, siguiendo el principio de un puente colgante de esta forma en arco, donde se distribuye la fuerza tensil a través de todo el arco y a través de todo el arco que estamos mostrando. Entonces, el principio que quieren mostrar en este artículo es hacer un doble arco donde la fuerza se vuelve forma centrípeta y llega a la línea media. Entonces, la fuerza de un borde de la herida, la fuerza del segundo borde de la herida se van hacia el centro, se aproximan y pues genera el cierre. Entonces, pasan dos clavos de Kirchner, un clavo de Kirchner en un lado en un borde de la herida, un clavo de Kirchner en otro borde de la herida y quieren representar esta fuerza centrípeta a través de esta acción de arcos, que realmente en la práctica no es factible, pero pues es algo novedoso que muestran en este artículo. En la práctica uno dobla un clavo de Kirchner y el clavo de Kirchner no mantiene esta forma al doblarse, se vuelve a mantener recto o no va a llegar así, pero pues es algo que ellos muestran, pues uno debe igual mostrar las cosas que uno no está de acuerdo, pero pues me parece llamativo el cierre que generan, muestran varios pacientes, son 7 pacientes que les hacen esto, los pacientes no todos son por trauma, y muestran varios casos como en este, para hacer ese efecto de cuerda de arco que realmente no es tan importante. Las conclusiones de esta revisión pues es nuevamente irnos hacia la clínica como médico general. Es tener en cuenta las 5 P, en algunos casos pues las 6 P, y lo más importante de este manejo, del manejo, es que si yo tengo el síndrome compartimental, tengo que correrle a hacer una fasciotomía. Si uno está de médico general enmierdado, porque eso ocurre, y el paciente tiene una fasciotomía, pues eso es algo relativo, es entre si yo como médico general me atrevo o no me atrevo. Eso es un debate que existe ahí, en lo cual es difícil de decidir si uno se atreve de médico general estando en mierda donde no hay un lugar para remitir temprano, que el paciente tenga un síndrome compartimental. Es bastante difícil la decisión porque uno se puede pegar un problema en la parte médico legal, pero si uno no hace nada también se puede pegar un problema con la parte médico legal. Entonces es algo debatible, es bastante difícil, pero pues lo importante es intentar prevenir llegar a ese síndrome compartimental, y si vemos que tiene bastante riesgo que lo haga, permitir al paciente de forma rápida. Eso era lo que les quería traer el día de hoy. No sé qué dudas tengan y las solucionamos. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene una pregunta o un aporte, puede abrir el micrófono. Pregunten, que yo no muerdo. Cualquier cosa. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Hola, Paulito. Bueno, primero que todo, felicitarlo, una muy buena charla, muy completa, muy esquemática también. La única recomendación, lo que dijo Arturo al final, de si están en un lugar lejano, de pronto de rural, de que no tengan referencia, no hagan la fasectomía. O sea, se supone que si se va a lo legal, un médico general no estaría capacitado para hacer la fasectomía,
Y así uno sepa que va a perder la extremidad, pues el objetivo sería detectarla rápido, pero si llega en inminente síndrome de compartimental, sáquelo como urgencia vital a donde puedan, porque incluso si hace la fasiotomía y le va bien, pero el paciente demanda, pierde el médico generar la demanda por pericia. Entonces la recomendación, pues así sepa que uno puede salvarle la extremidad, sería no hacer la fasiotomía, sino remitirla a donde que le haga un ortopedista o que lo haga un cirujano plástico, pues eventualmente. Ese sería el único, perdón, ese sería el único aporte. Gracias, Pablito. ¿Alguien más? Doc, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Jefferson Méndez, soy médico general. La pregunta es la siguiente. He visto algunos casos en los que se hacen infiltraciones con ácido hialurónico para hacer rinomodelación Sí. en aquellos procedimientos en los cuales se hace esta rinomodelación. Hablamos de que se aumenta el contenido en la región nasal. Podríamos estar hablando ocasionalmente de un síndrome compartimental en esta región. Realmente bastante difícil de generar un síndrome compartimental en esa localización porque no es un tejido en el cual haya un compartimiento bien establecido como uno lo ve en una extremidad. Esto realmente pasa en un compartimental ahí, prácticamente es imposible por el tipo de tejido que uno tiene y por el tipo del plano en el cual uno coloca ese ácido hialurónico. Realmente es casi imposible generar un síndrome compartimental. ¿En qué lugares uno puede hacer un compartimental diferente? No, pues ya no tanto como tal hablando de lo que tú hablas, es en la parte en la región torácica, región abdominal, por una escara gigante, pero realmente no, no le vería el síndrome compartimental en esa localización. Gracias, Doc. Bueno, Bueno, ahí yo creería que igual que lo que dice Arturo, no se haría de síndrome compartimental, sin embargo, pues, puede generar una deformidad, ¿no? O sea, pero la deformidad cabe resaltar que, o en la nariz o en los labios, una es temporal, porque ustedes saben que el ácido hialurónico se va a reabsorber más o menos a los 8 meses, y dos, que en algunas ocasiones se ve que hace como un efecto de que busca salida, digamos. Entonces termina siendo como una fístula o algo así y termina drenando cuando está muy, muy lleno, termina buscando un sitio de drenaje. Pero si no, lo que genera es la deformidad temporal. Gracias, Doc. ¿alguna otra persona? Doctor, ¿Alguna pregunta más? Adelante, adelante. respecto a los laboratorios, Ujú, mencionaste, o sea, yo no entendí muy bien. En teoría, con esos no hago el diagnóstico porque el diagnóstico va a ser más clínico, pero sí. en sí me van a ayudar es como el seguimiento de qué tanto, como que se pone severa. O sea, es lo que no entendí en sí y qué va a pasar, o sea, como que si aumentan, o sea, Los no, laboratorios acá son importantes en el sentido de evaluar el riesgo de lesión renal del paciente y el riesgo de arritmia. Entonces, si tú ves, básicamente ves la LDH y la creatinina quinasa, fosfoquinasa, o la fracción de esa creatinina quinasa, estos enzimas miden la parte del daño muscular que tiene el paciente. Entonces, los laboratorios sirven para evaluar ese seguimiento de esa lesión renal y pues la potencial mortalidad que podría tener, en cuyo caso estén muy elevados. Si el paciente tiene una muy elevada LDH y una muy elevada CPK, pues el riesgo de lesión renal, el riesgo de arritmia es más grave y dado a eso, pues uno debe tener el paciente mejor monitorizado en un lugar donde esté en reanimación o en unidad de cuidado intensivo. Esa es la importancia de estos paraclínicos en los pacientes. Hacer el seguimiento, si están alterados, hacer el seguimiento. Se comporta básicamente como una quemadura eléctrica, que una quemadura eléctrica va a haber, tiene el riesgo de generar una rhabdomiólisis
Uno mira la LDH, mira la CPK, hace un electrocardiograma y hace un seguimiento, una monitorización continua. Si uno ve que está el paciente en un compartimental, uno le mide los exámenes y dependiendo de eso toma conductas para definir el manejo de la lesión renal aguda y el manejo de la arritmia cardíaca, teniendo la vigilancia clínica monitorizando el paciente. Eso es lo importante de los paraclínicos. Ok, doctor, pues, o sea, si yo estoy en el mismo contexto de un rural súper lejos, Si estás en un rural súper lejos, no tienes LDH, no tienes CPK. justo iba a decir eso, o sea, ahí en Lo laboratorio, importante sería mirar electrocardiograma y si tienes una función renal para mirar el seguimiento de la función renal es importante y ahí también podría ser importante un parcial de orina. Parcial de orina para mirar la mioglobinuria si en cuyo caso existe pues la parcial de orina es más fácil procesarlo y pues normalmente tú en un rural estás con un bacteriólogo que te ayuda a hacer el procesamiento de esa muestra del parcial de orina y hay unas tiras que permiten evaluar eso. Entonces, mi lugar de mierdado, lo importante entonces en un paciente que tiene un compartimental es tenerlo monitorizado idealmente en reanimación, eh, esté corriendo urgentemente para remitirlo y el manejo de la lesión renal para tener en cuenta eso y pues tenerlo monitorizado porque el paciente puede en cualquier momento hacer una arritmia. Pues hay arritmias que son leves, las arritmias más frecuentes en una lesión por una rhabdomiolisis son las taquicardias o las bradicardias inusuales, que pues el manejo que a uno le enseñan como médico general, que realmente es un manejo sencillo, una taquicardia sinusal, son medidas vasovagales y utilizar adenosina en algunos casos, pues si está inestable, hacer cardioversión, y una bradicardia es, dependiendo del nivel de bradicardia, utilizar atropina. Eso pues depende del contexto del paciente, pero pues lo importante en un mierdado es hacer el seguimiento de la creatinina, tenerlo monitorizado al paciente, no dejarlo por allá en una cama donde nadie lo ven cada 6 horas, y pues estar en seguimiento y correr con la remisión. Eso. gracias, doctor. Bueno, Bueno, hay un punto también. Prácticamente o básicamente el diagnóstico de de síndrome compartimental siempre, o sea, el 95% es clínico. Bueno, con todas las indicaciones que dio él. O sea, aparte de eso, pues obviamente están los laboratorios adicionales que serían como para ver el grado de severidad. Pero si uno ve clínicamente el paciente tiene un síndrome compartimental, es si, como dijo Arturo, correr a la remisión. O sea, si es a 10 a 6 horas, 8 horas, pues sacarlo como urgencia vital, que pues, sería el tiempo máximo. Pero normalmente en los pueblitos, así sean lejanos, suelen tener un centro de referencia en el que si hay ortopedia al menos y cirugía general, siempre a 3 4 horas. Pero hay pueblos, pues de pueblos, ¿no? Por ejemplo, en mi tierra, en Nariño, sí hay pueblos que son 6 horas en lancha para salir a coger un transporte diferente. Pero es muy de malas, pues que les toque en un sitio de esos. Pero sí la recomendación es diagnóstico clínico rápido y urgente de remisión. ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos al doctor Arturo, al doctor Pablo por conectarse y por los aportes que nos dieron y los esperamos en una próxima charla en 15 días. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, doctor Arturo. Gracias, doctor Pablo. Bueno, que estén muy bien, ojalá hayan aprendido algo y pues nos estamos viendo en las siguientes reuniones. Bueno, Claro que pues, sí. Buena noche. muy bien. Chao. Bueno, hasta luego, que estén bien.